El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Quizás todos delante de Jesús también le discutimos como los judíos. Nos cuesta aceptar la verdad. En este caso les cuesta mucho aceptar la realidad de su corazón. Nuestro problema es el pecado. Y si no lo nombramos y sabemos que el pecado nos esclaviza, pensamos que somos libres, pero en realidad somos esclavos, porque no podemos amar, no podemos hacer lo que queremos, el bien que queremos. Pablo se asombra de esto, hasta el punto que dice, y llama así, dice: estamos sometidos a la ley del pecado. Él se asombra porque dice: yo queriendo hacer el bien, dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, quiero el bien, pero no está en mí el realizarlo. Deseo realizar el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero. Esta es nuestra experiencia sin Cristo. Queremos el bien y terminamos dando la vuelta a todo, porque lo único que pasa es que al final todo tiene que venir a mi servicio, tiene que venir a lo que yo quiero, tiene que venir para lo que a mí me gusta, tiene que darme provecho a mí. Comenzamos bien, fue una buena intención, pero al final terminamos claudicando. Surgen entonces las murmuraciones y surgen después todo con ello. La ley del pecado. Y dirá Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Basta que uno dé un paso hacia cualquier pecado, al menos que tengamos esta experiencia de que después va uno cada vez más gravemente y más intensamente pecando. Y eso nosotros, que recibimos una y otra vez el perdón de los pecados. El haber sido bautizados, queridos hermanos, nos ha liberado del pecado original. No estamos y ni somos deudores del maligno. Y sin embargo después, libremente hemos pecado. Fijaros lo que digo, libremente hemos pecado. Y tampoco lo aceptamos. Hemos rezado al principio, ¿y cuánto nos cuesta esto? Porque tampoco reparamos. Hemos dicho que hemos pecado por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Pensadlo bien. ¿Tú has pecado por tu culpa? Tú dices, no, si no hubiera estado aquel, no peco, ya estamos. O sea, que ya el culpable es el otro, ya no es por tu culpa. Si no hubiera sido porque yo me encontré... No, total, que al final terminas diciendo que la culpa la tienen todos menos tú. Pero, entonces, ¿qué hemos confesado? Ningún pecado. Porque al final todos estamos excusados, nos excusamos, también ellos. Jesús ha venido a sacar a la luz lo que está en nuestro corazón. Y somos esclavos de este Padre, a quien escucharon también nuestros primeros padres. Habla del maligno. Jesús solo escucha a uno, que es a Dios Padre. ¿Sabes lo que pasa con el pecado? Que el pecado es ser conducidos inmediatamente a Egipto. Esta es nuestra situación. Y también a veces, como no queremos acusarnos a nosotros, después también queremos excusar a los otros para no tenerme que acusar yo. Solamente hay uno que nos justifica, es Cristo. Y solo nos puede justificar si ante Él reconozco lo que Él me ilumina. Egipto, en hebreo, es un término que se dice Mitzrayim. Este es un término dual. Dicen los rabinos que el término dual significa una cosa, que Egipto, que significa angustia o opresión, esta opresión es doble. Es de tal índole que nos afecta en cuerpo y alma. Dice, y de Egipto nadie sale. Por una parte, el cuerpo, que reclama lo suyo una vez que ha gustado el pecado. Y quiere uno, pero entonces tienes que decirle, no te lo doy, y esto es un sufrimiento. Y después está el alma, que continúa viéndose arrastrada por la soberbia, por el egoísmo, por la envidia, por la pereza. Dice, de ahí nadie sale, salvo si Dios interviene. Por eso dirá Pablo también a los romanos, ¿quién me librará de este cuerpo? Y entonces exulta, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, solo Jesucristo. Si el Hijo os hace libres, entonces seréis libres. Decía Dostoyevski, el hombre toda su vida la pasa combatiendo por la libertad. Lucha por la libertad nacional, por la libertad social, por la libertad personal. Dice, e inmediatamente se da cuenta que es un esclavo. Esclavos. Entonces, ¿cuál es el misterio de la libertad? Nos lo enseña Jesús. Para ser libres, queridos hermanos, hemos de ser obedientes. Obedientes a la palabra de Dios y obediente a Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Y hay un triple proceso en la libertad, pero que reclama paciencia y perseverancia. Es ahí donde todos fallamos, porque no somos pacientes en los sufrimientos que esto conlleva y no perseveramos. Cuando estás a punto de pasar la crisis de decir, se acabó y lo dejo atrás, vuelves a caer. No perseveras. Porque la libertad reclama optar por Cristo, optar por Dios siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Y es difícil ser libres. La esclavitud es más fácil, porque la esclavitud me esclavizo y ya no tengo que optar. Siempre voy esclavo. La libertad te reclama optar siempre por Cristo, siempre por Él. Y para esto, lo primero es escuchar su palabra. Dice, mi palabra no prende en vosotros, hay que dejarla penetrar. Si me dice que soy lo que soy un pobrecillo, un miserable, lo tengo que aceptar. Porque me lo dice aquel que es la misericordia, aquel que es el amor, aquel que ha dado la vida por mí. Primero escuchar, déjala que se asiente en ti esta palabra, que invada todo tu ser, tus pensamientos, tus deseos, tus afectos, tus proyectos. Hay que dejar que esta palabra sea todo. El Hijo os hará libres. No puedo ser libre si Cristo no me gobierna totalmente en todo cuanto soy. Hay que dejarla que prenda, que prenda. Esto es duro, porque yo estoy acostumbrado a la esclavitud.
Acordaos del pueblo de Israel. En el desierto murmura porque quiere volver a Egipto. Le cuesta ser libre. No sabe ser libre. Le prefiere ser esclavo. Allí teníamos ya las cebollas, los ajos, los puerros. Allí lo teníamos todo. Ahora resulta que ahora dependemos de Dios. Qué difícil es la libertad. Escuchar, acoger esta palabra y una vez que está rumiada, poner por obra lo que te pide. Siempre, en todo momento. Esto con paciencia y perseverancia. Que hoy acojamos esta palabra de Jesús. Caminamos hacia la Semana Santa. Él ha dado la vida para liberarnos, para que le dejemos morar en nosotros. Ha dado la vida por nosotros. Que hoy le escuchemos, acojamos su palabra y la pongamos por obra para con Él ser libres. Que así sea.